A ver, imaginemos esta escena. Toda una nación naciendo en el desierto, con la sombra del fracaso de sus padres pesando sobre ellos. Pero esta no es una simple historia de cómo sobrevivieron, ¿eh? Es la crónica de cómo una nueva generación se levantó para reclamar un destino que al anterior, se le escapó de las manos. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central. ¿Cómo se forja el carácter de una nación después de un fracaso tan colosal? Porque esos 40 años en el desierto no fueron solamente un castigo. Pensemos en ellos más como un campo de entrenamiento. Uno muy, muy intensivo. Todo arranca con la desobediencia de la primera generación, lo que los condena a un viaje de 4 décadas. Y en todo ese tiempo, mientras los viejos recuerdos de la esclavitud se iban borrando, crecía una generación completamente nueva, nacida y criada en libertad, justo ahí en el desierto. Ellos serían los que heredarían la promesa. Ok, entonces, el primer paso para esta nueva generación fue un reinicio, un borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Y todo empezó con algo tan práctico, pero a la vez tan poderoso como un censo, un recuento formal para marcar una ruptura clara y definitiva con el pasado. Pero ojo, esto no era solo contar gente, para nada. Fue en realidad una transferencia formal de la estafeta. Fue el momento oficial en el que se les dijo, ustedes son los herederos ahora. La promesa está en sus manos. Una responsabilidad enorme. Ahora bien, una nueva generación con una misión tan, pero tan diferente, pues claro, necesitaba un liderazgo completamente distinto. El bastón de mando tenía que pasar a otras manos, sí o sí. Y aquí es donde vemos un cambio de enfoque, fundamental. Se pasa de un liderazgo de guía, de dar leyes en el desierto con Moisés, a uno de pura estrategia, de conquista y de asentamiento con Josué. La misión, en definitiva, es la que dictaba qué tipo de líder se necesitaba. Pero bueno, antes de poner un pie en la nueva tierra, esta gente necesitaba mucho más que solo valor. Necesitaban un plan maestro. Y no solo un plan para la guerra, sino uno para construir una sociedad que fuera justa y que perdurara una vez que estuvieran dentro. Es que si lo pensamos bien, se establecieron las bases para todo, sus rituales sagrados, la herencia justa de la tierra, hasta la definición clara de sus fronteras. Tenían las reglas del juego para una sociedad ordenada antes siquiera de empezar la primera batalla. O sea, estaban preparados para el éxito. Y esa preparación, por supuesto, se puso a prueba casi de inmediato. Se enfrentaron a reyes poderosos y, a diferencia de sus padres, no titubearon. Cada victoria no solo les abría el camino, sino que iba construyendo esa confianza y ese impulso que la generación anterior, pues simplemente nunca tuvo. Pero si damos un paso atrás, más allá de las batallas y de las leyes, ¿cuál es el verdadero corazón de esta historia? ¿Qué es lo que nos está diciendo este cambio generacional a un nivel más profundo? Miren, la diferencia clave entre las dos generaciones se puede resumir en esto. La primera generación se quedó paralizada por la duda y el miedo. La segunda, en cambio, avanzó con confianza y con una voluntad de actuar que era inquebrantable. Y esa fue la clave de todo. Al final, lo que esta narrativa nos enseña es algo muy poderoso. Una promesa divina no se cancela por el fracaso humano. Simplemente espera paciente a la generación que sí esté preparada y, sobre todo, dispuesta a reclamarla. Es, en esencia, un relato increíble sobre cómo el legado de una generación se forja, no en el vacío, sino como una respuesta directa a las promesas y también a los fracasos de quienes vinieron antes. Y así, esta historia, esta transición tan antigua, nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que nos enseña sobre nuestro propio legado y sobre la responsabilidad que tenemos como la nueva generación que somos?